Los acontecimientos en Medio Oriente, todo lo que está pasando en Israel, en los alrededores, parece que se vuelven cada vez más apocalípticos, parece que son cada día más bíblicos. La gente se pregunta, la gente quiere saber, los creyentes quieren saber. Muchos dicen, hermano, estoy perdido, no sé la verdad cómo empatar estas cosas, cómo encajar estas cosas. Hemos en este tiempo último estudiado profundamente el libro de Daniel, eh, Mateo, Lucas, Revelación, para poder interpretar, para poder entender las cosas del fin de los tiempos. ¿O es que ya se está revelando delante de nosotros el libro de Revelación? Mucha gente se está preguntando si es que estamos viviendo la profecía bíblica en acción. Muchas, claro que estamos en medio, como veíamos el día de ayer, los dos campamentos de el regreso del exilio de Jacob ya a su tierra, y estamos justamente en este tiempo donde vemos los dos campamentos de regreso. O sea, hay muchas cosas que son bíblicas, pero no sé si a usted le han hecho preguntas con relación a lo que está pasando actualmente. Y uno ve que muchos comentaristas, periodistas, hay mucho periodista cristiano, hay mucho periodista rabino, hay mucho periodista conocedor de la Torá, hay periodistas conocedores de la Torá, del Brit Hadashah. Y uno debe preguntarse, sinceramente, si es que estamos viviendo en estos eventos, todo esto que estamos viendo, lo que está sucediendo ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Muchos en Israel que aún no conocen del Salvador, también comienzan a interesarse con relación a la profecía bíblica. Y muchos se preguntan, ¿será que aparecerá el Mesías pronto? ¿Será que el regreso del Mesías se dará pronto? Los judíos, como ellos no creen, bueno, muchos de ellos no creen todavía en que Yeshua ya vino, que el Mesías ya vino. Ellos sencillamente se preguntan si es que el Mesías aparecerá pronto. Como para ellos no ha venido, entonces creen que de todas maneras aparecerá el Mesías. La aparición del Mesías no es solamente un concepto hoy día del pueblo judío. Muchas religiones en el mundo, como por ejemplo los árabes, en el Islam, en el Corán, habla de la manifestación de, digamos así, un Mesías para el final de los tiempos. Solo que para ellos no es un Mesías, es un imán, es un líder que aparecerá en el fin de los tiempos. Muchas religiones hindúes, en muchas culturas, se habla de que alguien muy especial aparecerá en el fin de los tiempos. Este Imán Mahdi que habla el Corán, aunque para ellos es el Mesías, nosotros entendemos que no es el Mesías. Para el pueblo yehudí que espera que se revele el Mesías al final de los tiempos, sabemos que no es el Mesías. Por el contrario, es el antimesías, es el anticristo. Sin embargo, todas estas preguntas ya están surgiendo. La inquietud con respecto a la aparición del Mesías en el fin de los tiempos. Cuando Yeshua, él mismo habló estas palabras, él habló justamente de que vendría un tiempo así, que vendría un tiempo en el cual la gente diría, vengan que aquí está su Mesías, mire lo que está aquí por Jerusalén, mire lo que ya está aquí por Judea. Y Yeshua habló que habría una expectativa con relación a su venida, a su aparición. Para los que no han creído en él, pues sencillamente serán engañados porque la venida de El Mashiach estaba precedida por
un kit por una información que era muy exacta con relación a quién es el Mesías. Apuntaría 300, especialmente 335 profecías que hablaban de quién era el Mesías. Y él tenía que cumplir cada una de esas profecías. Tenía que cumplir cada uno de esos detalles que hablaban las profecías. Si se saltaba uno de ellos, entonces no era el Mesías. Si no había cumplimiento en alguna de las señales que se daban del Mesías, lógicamente no sería el Mesías. 335 aspectos de quién sería el Mesías. Esa era la gran señal que presenta el Tanaj con relación al Mesías. Shaul, en los tiempos de Shaul, que fue en el primer siglo de la era mesiánica, después de la muerte del Mesías, más o menos en el año 30, y vivieron el resto de ese siglo, Shaul, él habló de quien no ame a nuestro Adonai Yeshua sea maldito. Y luego dijo Maranatza, quien no ame a Adonai Yeshua sea maldito. Maranatza. Ese Maranatza, que se traduce como Maranata, es un término arameo. Maran, Atza. Recuerdan que el título en arameo para Elohim, para Adonai, es Maria, y Maranatza es Adonai ya vino, o María ya vino. Hablando de Yeshua, o sea, el Mashiach, que es Adonai, ya vino, y eso es lo que significa Maranatza. Hoy lo han traducido como Maranata, y lo que creen que significa es Cristo viene, que es lo que uno escucha del cristianismo, pero no significa eso. Porque si significara Cristo viene, entonces querría decir que tampoco están creyendo en la primera venida. Y no significa que Él viene, significa que Él ya vino. Maranatza es Adonai ya vino. O sea, cuando vino Yeshua fue la venida de Adonai, como dice Gilel. Él ya vino. En este tiempo, mis hermanos, una de las grandes expectativas que debemos tener no es si la guerra terminará, si la guerra continuará. Todo esto sencillamente es un escenario que prepara la segunda venida del Mashiach. Y sin esto todo carecería de sentido. Si sacamos a Yeshua de este escenario, cuando nosotros vemos el libro de Mateo, cuando vemos el libro de Gilel, Mateo y Gilel y Lucas, donde a Yeshua se le hacen 3 preguntas y a Yeshua le preguntan, a ver, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Fueron 3 preguntas que se le hicieron a él y él le respondió en el capítulo 24, lo mismo que Gilel 21. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Algunas cosas ya acontecieron. ¿Cuándo acontecerán ya en el fin del siglo estas cosas? Y Yeshua también respondió, ¿y qué señales habrá de tu venida? Esa pregunta es importante. ¿Cuáles serán las señales de su venida? Y él dijo, bueno, cuando ya llegue el tiempo del fin, en el Aharit Yamin, ocurrirá algo que habrá una tremenda expectativa en todo lugar con relación al Mesías. Y por eso hoy muchas religiones convergen, hablan justamente de la venida del Mesías. Y en el pueblo árabe esto está cogiendo fuerza en este último tiempo. Aún muchos se están dando cuenta de que el anti-Mashiach, el anticristo que tanto se ha hablado, que venía de Roma, si usted lee la nota de el libro de Revelación, capítulo 13, en la Torah viviente, ahí tenemos una nota hace años, en las primeras revisiones que se hicieron, mostrando que el anti-Mashiach viene de los países árabes, que es un árabe y que no viene de ninguna religión, el anti-Mashiach. Y hoy se está hablando mucho de este imán Mahdi del pueblo árabe, que es el anti-Mashiach,
que surgirá como un líder político que traerá la unidad para todo el pueblo árabe, conquistará Jerusalén. Esto es lo que estamos viendo que se desarrollará en estos eventos. Y Yeshua también dijo que habría una gran expectativa, incluso en el mismo Israel. Y por eso muchos creyentes judíos o no creyentes judíos que están también interesados en saber cuándo aparecerá el Mesías. Para ellos, ¿cuándo aparecerá el Mesías? Para nosotros, ¿cuándo regresará el Mesías? Porque Maranatza, porque Él ya vino, porque Adonai ya vino. Ahora, ¿qué debemos hacer con respecto a todo esto? ¿Y cómo podemos apoyar mejor a la gente que nos rodea, ya sean creyentes, ya no sean creyentes? Porque todo mundo será afectado con el regreso del Mashiach, positivamente o negativamente. Sabemos que el mundo sigue tambaleándose y veíamos en esta mañana cómo la guerra continúa. Había mucha expectativa en algunos lugares de que iban a entrar en un cese ya definitivo, que la guerra iba a terminar, pero no se dio. Entonces la situación va a seguir avanzando, por lo menos en los días próximos. Israel sigue en guerra, Hamás sigue atacando, pero también algunos grupos se unieron, algunos grupos en estos tiempos de cese, algunos grupos terroristas se unieron a Hamás para combatir. Junto con Hamás vienen los ataques de Hezbollah por parte del norte. La guerra continúa. Nadie sabe con seguridad cómo se va a desarrollar y cómo finalizará exactamente el momento actual. Pero una cosa sí es segura. Todos estos acontecimientos apuntan al futuro más maravilloso imaginable. Todos los acontecimientos están apuntando a que esta era está terminando, los sistemas están terminando y se aproxima la era más brillante que todos podemos imaginar, que es la era del reino en el regreso del Mashiach. El plan de paz, como la gente lo ve, el plan de paz no es que ya no hayan guerras y que no hayan armas. Pueden destruir todas las armas nucleares. Hace tiempo, según los militares, hubo un acuerdo entre China, Estados Unidos y Rusia, que son países que tienen armas nucleares, de que ellos no iban a usar más las armas nucleares. Y uno ve que sí, ha habido guerra, pero no han usado estas armas nucleares. Pero el plan de paz no es que las armas desaparezcan, el plan de paz de Elohim no es que ya no haya guerras, y Yeshua dijo, eso habrá. Habrá guerras, habrá rumores de guerras, pero no se asusten porque no es el fin. Pero ¿cuál es el plan de paz, el plan de Shalom para los últimos tiempos en la profecía bíblica? Aunque habrán unos años de paz, habrá algunos pactos de paz, algunos acuerdos de paz, la pregunta es, ¿cuál es el plan de paz de Elohim? ¿Cuál es el plan de paz que nuestro Padre ha establecido para llevar a cabo en los últimos tiempos de la profecía bíblica? Cuando hablamos de la profecía bíblica, mucha gente le tiene miedo. Cuando uno escucha a muchos preguntando, la gente pregunta con miedo cuando se habla del cumplimiento de la profecía bíblica. Pero la profecía bíblica no está para infundir temor. El Eterno no está en esto para infundir intimidación, sino por el contrario, la profecía bíblica y el cumplimiento de la profecía bíblica es el mejor antídoto contra todo miedo. Es el mejor antídoto que el Eterno nos ha dado para toda intimidación. El enemigo trabaja de esa manera, intimidando, asustando.
Pero el Eterno a través de la profecía bíblica nos quiere, por el contrario, liberar. Por eso Yeshua dijo, habrán guerras, habrá rumores de guerras y se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Pero no tengan miedo, porque la profecía bíblica no es para causar miedo, es por el contrario, para liberarnos a fin de saber exactamente qué es lo que el Eterno va a hacer cuando Él comience el cumplimiento de cada una de las profecías. Nuestro Padre, que es el amo del universo, nuestro Padre que es el gobernante del universo, Él que es el rey, y Yeshua, que es el Melech Haolam, y Yeshua que es el rey de Israel, y Yeshua que es el rey de los Yehudí, Él es el que está diciendo, pero no tengan miedo. Él nos dice que si estamos en Él, que si estamos en su presencia, todo estará bien. Y Él nos dio muchas pruebas de esto cuando, por ejemplo, vino la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Él nos mostró esto. Sí, hubo 10 juicios, 10 plagas y fueron terribles, pero no contra el pueblo de Israel, fue contra Misraim. Y en este tiempo es lo mismo. Cuando todo comience a cumplirse y las profecías exactamente del fin de los tiempos comiencen a cumplirse y los juicios del Eterno comiencen a caer sobre la tierra, no van a caer sobre Israel, no van a caer sobre los suyos, no van a caer sobre los justos de su pueblo, contra los redimidos de su pueblo. Seremos guardados. Por eso Yeshua dice, no tengan miedo. No es el fin. Todo el cumplimiento profético sí, será asombroso. Cuando usted lee el libro de Revelación, será asombroso. El libro de Revelación es sencillamente la repetición de las señales que vimos en el libro de Shemot, cuando el pueblo de Israel salió de Misraim. Y eso mismo, él comparó los acontecimientos del fin de los tiempos con los dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que son dolores de parto. Estos días que nació Shemuel, mi hermano Kefa estaba escribiendo por la mañana, el día que nació Shemuel, sobre algunos inconvenientes que se estaban presentando en la hermana Lea, en el bebé, pero es sencillamente trabajo de parto. El trabajo de parto no es solamente dolor, el asunto es que es un trabajo de parto y por complicado que sea, como vimos en esta semana, el caso de Rachel, cuando Rachel dio a luz a su último hijo Benoni, a la que ella le puso Benoni, y luego Jacob le cambia a Benjamín. Fue un momento difícil, pero el asunto es que era un trabajo de parto. Y Yeshua dijo, es un trabajo de parto. Lo que va a acontecer en el fin del tiempo, la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, es un trabajo de parto. Y si nosotros entendemos que es un trabajo de parto, que todo esto conduce al nacimiento, un trabajo de parto conduce al nacimiento, entonces, ¿qué es lo que están haciendo en este tiempo? Y entre más pasa el tiempo, uno ve que más las cosas se ponen complicadas, pero Yeshua dijo, pero es un trabajo de parto. Es así que se da a luz. Una mujer embarazada, cuando ya se ha cumplido el tiempo de la vida ahí en el vientre, ella no está concentrada en las contracciones, ella no está concentrada en la agonía del parto, aunque sí debe estar prevenida y debe estar armada, pero ella va a estar ocupada, es tal vez pintando la habitación, no sé cómo lo hizo mi hermano que fue allá en Argentina, pintando la habitación, comprando ropa, entusiasmada por conocer a ese nuevo miembro de la familia. ¿Cómo será? ¿Cómo será Shemuel? ¡Qué muchacho tan hermoso! Mi hermano Kefa me pasó la foto cuando nació el bebecito, hermano, un bebé hermoso. En eso se concentra la mamá. Se prepara para algo maravilloso, algo que espera con ansias y nos tenía todos con ansias
siempre preguntábamos, ¿y cómo está Kefita? Porque le dijimos Kefita hasta el momento en que nació. Cuando nació, mis hermanos, pues todos celebramos, uno ve, todos estaban contentos de todo lado, enviando saludos, bendiciones. Bueno, y eso está diciendo así, nosotros debemos estar alegres porque se está dando un trabajo de parto. Para nosotros los creyentes no es la tribulación. La tribulación es para el mundo, para el pagano, para el que no toma en cuenta al Eterno. Nosotros estamos en un tiempo de alumbramiento. Estamos preparando este mundo para el más grande de los alumbramientos, cuando dice la palabra, y al final todo Israel será salvo, todo Israel nacerá de nuevo. El Eterno tiene que presionar, el Eterno tiene que ajustar a las personas, incluso cogerlas del cuello hasta que vean la necesidad de que tienen que volverse al Creador. Pero Yeshua dice, pero este tiempo es un tiempo de alumbramiento, es un tiempo de dolores de parto. Cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, cuando hablamos del fin de esta era, pues uno dice, bueno, en sí no es el fin de los tiempos, es el fin de los tiempos para todas las cosas malas. Es el fin de los tiempos para los malos, pero para nosotros viene el reino. Estamos saliendo de la peor era, estamos saliendo de la era más oscura, más corrupta, más pecaminosa, pero nosotros debemos ver delante de nosotros el reino. La mayoría de la gente se olvida de mirar el final. El final, ¿en qué es que finaliza todo? Debemos ver hacia el final, debemos ver hacia el nacimiento. Como la mamá puede que tenga dolores y ya por el peso del bebé ha crecido tanto que ya es incómodo mantenerse de pie, y acostada es incómoda y sentada es incómoda, pero ella está llena de alegría porque entre más tiempo pasa, pues más se acerca el momento en que el bebé nacerá. Y así es, nosotros tenemos que ver que sí, esto va a finalizar. Toda esta política corrupta va a finalizar. Todos estos sistemas corruptos económicos tienen que finalizar. Los sistemas culturales tienen que finalizar. Todo aquello que no honra a nuestro Padre tiene que finalizar. Pero no debemos quedarnos mirando hacia los dolores de parto. No se quede mirando a las guerras, a los terremotos, no se quede mirando hacia allá, sino que miremos todo el cuadro presentado en la profecía bíblica de lo que sucederá al final. ¿Y qué es lo que sucederá al final? Que nuestro Mashiach regresará. Aunque para la mayoría, incluso para el pueblo judío, Él viene, para nosotros Él regresará, porque Él ya vino, Maranatha. Porque nuestro María Adonai ya vino y Él regresará. Esta era mesiánica ha sido increíble. La era mesiánica es esta era en la cual Yeshua vino, murió, resucitó y se inicia la era mesiánica. Pero luego de esto viene la era del reino. Y esa era del reino del Mashiach, cuando el Mashiach ahora sí venga en persona, físicamente, y se establezca en Jerusalén, y desde ahí se establezca el centro del gobierno por 1000 años, este gobierno de paz. Mis hermanos, qué cuadro tan maravilloso. El reino mesiánico, ese reino de 1000 años, será algo maravilloso. Hay veces que nosotros vemos que el pueblo yehudí, hay veces se entiende mejor estos conceptos, aunque no creen en el Mesías, y los entiende mejor que muchos creyentes que conocen del Mesías y no entienden. Hace poco que estuvimos en Ecuador visitando a las comunidades judías, y estuvimos donde familias judías, que en un momento yo le pregunté y le dije, ¿ustedes por qué están todavía aquí? Ustedes tienen que regresar ya a Israel. Es mejor que regresen. Es tiempo en que ustedes hagan aliyá a su país, a Israel. No deben estar más acá. Y él me decía, ¿y ustedes cuándo regresan?
Luego que hablamos un poco, él dijo, bueno, hermano, el asunto es que cuando venga el Mesías, él no reunirá a todos. Con eso él terminó la charla. Cuando venga el Mesías, él reunirá a todo Judá, él reunirá a todo Israel. O sea, ese concepto ellos lo tienen claro. El cristianismo no tiene ese concepto claro. El cristianismo tiene una cantidad de teologías del reemplazo inventadas que están esperando un arrebatamiento que no habrá, son doctrinas del reemplazo, que ellos no pasarán por la gran tribulación y que no tendrán que preocuparse por las guerras, pues aquí hemos estado todo este tiempo, ya están las guerras, hemos estado en una crisis económica por 4 años, aquí estamos. Están los que dicen que habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros que no, que el arrebatamiento será en medio de la tribulación, otros que no, que al final de la tribulación. Pues no habrá eso. No habrá tal arrebatamiento y todos los creyentes tendrán que pasar por la gran tribulación. Ahora, el pueblo yehudí, cuando se habla de el regreso del Mesías o la venida del Mesías para ellos lo entienden y ellos dicen, cuando venga el Mesías, Él solucionará muchos de nuestros problemas, pero también Él no reunirá a todos. Él reunirá a todos los judíos de la tierra. Los judíos, mis hermanos, ellos están muy familiarizados con las profecías bíblicas sobre el reino venidero. Entienden mucho mejor las profecías que hay en el Tanaj. Las profecías que hay en el Tanaj, ahí se inician y luego tienen el cumplimiento ya en el Brit Hadashah. Una persona, por ejemplo, no puede entender plenamente el libro de Revelación. Hay gente que lo ha estudiado muchas veces el libro de Revelación. Yo en el pasado estudié mucho el libro de Revelación. Me encantaba estudiarlo, releerlo, volverlo a releer para tratar de encajar. Nunca pude encajar muchas cosas y lo hice por años. Pero luego el Eterno me guió a que debía estudiar primero Daniel. Tiene que estudiar primero el profeta Daniel. Entonces me dediqué a estudiar el profeta Daniel, a entender, aunque es un libro corto, pero tiene mucho contenido, a estudiar, a releer, a ver, a volver a analizar. Y llegó el momento en que pude encajar muchas cosas que no entendía en el libro de Revelación, porque es Daniel el que habla muchas cosas del tiempo del fin. Revelación habla de algunas cosas del tiempo del fin, mientras que Daniel habla de todas las cosas del fin. Los judíos tienen esa característica, que ellos leen mucha profecía del Tanaj. Por ejemplo, con relación a la guerra de Gog y Magog, no se puede entender si solamente se lee el Brit Hadashah. Cuando nosotros vemos solamente el libro de Revelación para tratar de entender los asuntos de Gog y Magog, no se pueden entender porque están explicados en el Tanaj. Cuando se lee, por ejemplo, el libro de Isaías, que es otro libro que está dedicado a los temas de la redención de Israel, todos los asuntos de la redención de Israel están en el libro de Isaías. Ahora, algunos temas se desarrollan en el Brit Hadashah. El libro de Isaías habla, por ejemplo, del día de Adonai. El gran día de Adonai, que es el gran día del regreso glorioso de nuestro Mesías. En el libro de Revelación capítulo 1 habla de, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Adonai en el día de Adonai. Y uno dice, en el día de Adonai, bueno, el día de Adonai, si uno lee sobre el libro de Revelación, uno puede decir, bueno, el día de Adonai es el Shabbat. Y en cierta parte es cierto que el Shabbat es el día de Adonai. Pero si lee uno el libro de Isaías, se entiende que el día de Adonai es el fin de los tiempos. Es cuando Yeshua regrese por segunda vez. El día de Adonai, ese regreso glorioso, ese día glorioso del regreso de nuestro Mesías, cuando aparezca nuestro Mesías. Y Yeshua dijo, no se dejen engañar, porque habrá una expectación tremenda con respecto a la venida del Mesías en ese tiempo final. Y muchos dirán, mire que lo hemos encontrado,
vengan que está aquí. Sabe que ya está por aquí, por las calles de Jerusalén, está por aquí, por Judea. Está, algunos dirán, por allá en algún país del exilio. Y Yeshua dijo, no se dejen engañar. Porque ese día, ese regreso es algo espectacular. El regreso de Yeshua será algo muy maravilloso. Como él dice, él no vendrá ni a Jerusalén inicialmente, ni a Judea, ni a ningún rincón por ahí, vamos que por aquí está escondido, no. Porque el regreso del Mashiach, él dijo, será como el relámpago, será como el relampaguear de un rayo. Cuando un rayo cae y hace la explosión de luz, todo queda iluminado. No importa lo oscuro que esté la noche, si es en la noche, todo se ilumina. Y Yeshua dice, así será la venida de el Ben Adam. Como un rayo, como el fulgor de un rayo, como la luz de un rayo. Y ese dice Isaías que es el día grande y glorioso de nuestro Mesías. Cuando todo lo veamos que regresa, cuando lo vemos que Él se establece en los cielos, por encima de las nubes, no en la tierra, y desde ahí aparecerá como un relámpago. Su luz más fuerte que el sol cuando resplandece en toda su fuerza. O sea, cuando Yeshua aparezca, posiblemente tendremos dos soles, tendremos dos luces en el firmamento, pero la luz de Yeshua será mucho más fuerte, mucho más clara que la luz del sol. Y Yeshua dijo, esa es la gran señal de mi venida. Y estamos preparando, y Él está preparando todo este tiempo justamente para este gran y glorioso día de Adonai. Hay cientos de profecías repartidas a lo largo de todos los libros de la Escritura. En más de 150 capítulos de las Escrituras, donde se habla del regreso del Mesías. O sea, es uno de los temas más tratados en las Escrituras. 150 veces, más de 150 veces, nos habla la Escritura con relación a el regreso de Yeshua. Nos da los tiempos, nos ubica en los tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo finalizará esta era? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida? Más de 150 veces uno dice, ¿cómo así se dedica tanto tiempo de las profecías de Yeshua? El regreso de Yeshua es el aspecto más tratado en toda la Escritura. En todos los libros de la Escritura. O sea, es un tema bastante amplio para tratar de cubrirlo en una mañana, en un tema. Pero sí hay algunos aspectos de su reino venidero en la profecía bíblica que nosotros podemos esperar que se cumplan. Algunos aspectos de su reino. O sea, ¿para qué viene Yeshua? ¿Qué es lo que Él viene a hacer? ¿Cuál es el motivo de su regreso? Uno de los principales asuntos del regreso de Yeshua es que Él viene para gobernar, Él viene para reinar desde Jerusalén y nadie podrá resistirle. Hoy el mundo quiere un gobernante, hoy el mundo quiere un líder, hoy el mundo está buscando que alguien tome la delantera y que gobierne este mundo y que ponga este mundo en orden. Pues no hay ningún humano con esa capacidad. Pero Yeshua, el regreso de Yeshua es para gobernar sobre toda la tierra, partiendo de Jerusalén.
Él reinará desde Jerusalén y nadie podrá resistirle. Nadie podrá resistir este establecimiento del reino. Ni el antimashiach, ni los globalistas, ni el falso profeta, ni todas las naciones que se van a ir contra Israel al final del tiempo. Nadie, mis hermanos, se va a poder resistir al reinado que viene, al reinado del Mashiach. Y esto está, mis hermanos, escrito en muchas partes de la palabra. Como le digo, son más de 150 profecías con respecto a la venida de Yeshua y con respecto al papel que él va a desempeñar en su venida. Cuando uno ve, por ejemplo, el Teilín capítulo 2, en este Teilín se habla ya de este aspecto de Yeshua. Y en el Teilín 2 dice el verso 6, pues yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh. Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, o sea, en Jerusalén, en mi monte Kadosh. Ese es el lugar donde él se ubicará, porque ya se ha designado de que ese es el lugar desde donde él debe reinar. Más adelante dice en el Teilín 109, oh Elohei Teilatí, poderoso de mi alabanza, no pases por alto mis alabanzas en silencio. Porque hombres pecadores y astutos han abierto sus bocas contra mí, han hablado contra mí con lenguas astutas. Y en el 110, 2 dice, Adonai extenderá desde Sión su cetro poderoso para que tú rijas a tus enemigos alrededor de ti. Todo esto, mis hermanos, eran profecías que hablan de el papel que ejecutará Yeshua, que ejercerá él en su venida. Él viene como el gobernante universal, como el rey de toda la tierra para establecer su reino desde Jerusalén. Cuando Yeshua, él se establezca como rey, primero sabemos que él viene por etapas. Primero, él llegará a los aires, a los cielos. No tocará inmediatamente la tierra, pero luego regresará, se establecerá en Jerusalén y ahí establecerá su trono. Cuando él venga, él establecerá la paz mundial. Si vemos la búsqueda de estos días es la paz. Estos acuerdos que hubo en estos días, a ver si se podía hacer algo para la paz ahí en Medio Oriente. Pero solo Yeshua establecerá paz mundial. Y lo que dice el profeta Isaías es que las armas de guerra se convertirán en herramientas para la agricultura. O sea que el reino será, por un lado, un tiempo de paz mundial. 1000 años de paz, 1000 años de verdad, de prosperidad, de bendición, donde todo el mundo se dedicará sencillamente a producir. Las naciones del Medio Oriente, las naciones que rodean a Israel, estarán unidas en el servicio al Elohim de Israel. Todas las naciones del Medio Oriente. Y todas viajarán libremente por todo el territorio para adorar, para servir al Elohim de Israel. O sea, para servir al Mashiach, que estará reinando desde Jerusalén. Sabemos que nuestros primos árabes, ellos adoraban al Elohim de Israel hasta antes de que existiera el Islam. Ellos también eran seguidores de la misma fe de Abraham, pero fue cuando surge el Islam en el siglo VI, junto con Roma, que ellos se desvían en la adoración a Alá, que es el mismo enemigo, que es a Satán. Pero al final,
para el milenio, todas las naciones del Medio Oriente, todas las naciones del Medio Oriente estarán unidas en el servicio de Elohim. Esto nosotros lo vemos en el libro de Isaías capítulo 19, que es uno de los profetas que habla de lo que sucederá para el tiempo del milenio. Isaías 19, 6, 7 dice: los ríos se volverán hediondos, los canales del Nilo de Misraín serán drenados y se secarán, la caña y el carrizo se marchitarán, las plantas del río y el margen del Nilo y todo lo sembrado será cerca del Nilo se secará, será aventado y desaparecerá. A ver, Isaías 11. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro, el león joven y la oveja engordada juntos, y un niño pequeño para guiarlos. La vaca y el oso pasarán juntos, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. Y en el capítulo 65, aquí mismo del libro de Isaías, desde el verso 17 dice lo siguiente: porque habrá nuevos cielos y una nueva tierra, cosas pasadas no serán recordadas, ellas no. Hoy vamos a continuar hablando de más temas con relación al antisemitismo, todo lo que son teologías del reemplazo, doctrinas del reemplazo, todo eso hace parte de el gran programa del antisemitismo. O sea, nosotros vemos desde el Tanaj cómo se amotinan las naciones, como dice nuestro Padre, y planean borrar a Israel de la faz de la tierra. Entonces es un gran programa. El antisemitismo es totalmente contrario a la restauración, a ese plan de redención que nuestro Padre presenta en toda la Escritura. La Escritura, el Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, el Brit Hadashah, todo es una historia de Israel. Y bendito nuestro Padre por habernos dejado este maravilloso libro, único en su género, las Escrituras de nuestro Elohim. Hay una cantidad de libros en el mundo que son muy conocidos, pero son de hombres. Tenemos el Corán, es un libro hecho por hombres. Hay muchas Biblias que fueron mal copiadas de las originales, pero son sencillamente hechas por hombres. Las religiones tienen sus libros, pero es solamente libros humanos. Pero la Escritura, las palabras del Eterno, registradas, escritas, nos cuenta él la historia de su plan, de este plan maravilloso que él tiene con Israel. El Eterno prometió para Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las mispajot de Adama. Dentro del antisemitismo vamos a estar viendo hoy la lucha contra el pueblo yehudí que cree en Yeshua. Vamos a estar hablando con respecto a esta lucha que enfrentamos los creyentes en el Mashiach, porque todo esto hace parte del antisemitismo. En el pasado nosotros, los que hemos pasado por las diferentes naciones de la religión, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, poco a poco el Eterno nos comenzó a mostrar su plan. Nos reveló a nuestro Mesías judío, nos reveló su pueblo, su Torá,
Y esto ha afianzado y ha fortalecido mucho nuestra emuná. Con relación a la lucha contra los judíos creyentes en Yeshua. Ojo a la frase que estoy usando, ¿no? La lucha contra los judíos de Yeshua. Hay algo que es original en la escritura. Hay algo que es la palabra central, la palabra verdadera. Y sabemos que Yeshua es un judío. Y sabemos que él también dijo, la salvación viene de los judíos, especialmente de esos judíos creyentes en el Mashiach. Y a lo largo de la historia vemos cómo también no solo Israel enfrenta problemas, dificultades, sino los mismos creyentes judíos de Yeshua. En el libro de Revelación hemos visto capítulo 12 cómo dice que Hasatán va a emprender una persecución contra el pueblo del Eterno, contra el pueblo de Israel. Y cuando ve que no puede terminar con Israel, entonces va a hacer una persecución contra el resto de la descendencia, o sea, contra los creyentes. Y hoy queremos enfocar esta lucha del antisemitismo a esta lucha que enfrentamos nosotros como creyentes del Mesías judío. Podríamos pensar que esto es fácil de entender. Podríamos pensar, no, eso es sencillo. Cuando nosotros vamos a la Bet Sorah, cuando vamos a los escritos ya del Brit Hadashah, especialmente cuando vamos nosotros a los rollos que nos hablan de la vida de Yeshua, a la Bet Sorah, a las buenas noticias de redención, vemos que Yeshua nació judío, o sea, su nacionalidad, su tribu es la tribu de Yehuda. El Mesías es un judío. Eso parece que fuera fácil de entender, pero mis hermanos, eso cuesta tanto entenderlo. En una ocasión compartiendo con una familia creyente, les hacía ver eso, les decía, es que Yeshua es un judío. Y ellos seguían, no, él no es judío, él es un salvador mundial, es un salvador universal. No, él es un judío. No, pero él es el salvador de todas las naciones, es el salvador de todo el mundo, pero él es judío. Y los llevé ahí al libro de Yohanan 4:22. Como tú siendo Yehudí me pides a mí que soy de Shonrón agua. Y seguía insistiendo, sí, pero él es un salvador universal. Vuelva y lea, vuelva y lea. Y volvían a leer, ¿cómo tú siendo Yehudí me pides a mí que soy mujer de Shonrón? Y ellos seguían en su ceguera y volví y le decía, vuelva a leer. La hice leer como unas 10 veces. A lo último dijo, hermano, y Yeshua es un judío. Yo no sabía que él era un judío. Mis hermanos, parece que esto fuera fácil, pero hay un velo, hay una caparazón en la mente que nos es difícil verlo. Cuando nosotros vamos a la palabra, cuando vamos a los escritos, a los rollos, porque son rollos como comienza diciendo el libro de Matías en el capítulo 1, verso 1, rollo de la genealogía de Yeshua HaMashiach. Ben Abraham, ben David, un rollo. Y estos rollos nos hablan que Yeshua es un judío, que el Salvador de la humanidad, que Elohim se hizo un hombre judío. Esto es diferente, que él nació en una ciudad judía, que él nació en Beit-Lehem, y esto es una ciudad de Israel. Nuestro Mesías, Yeshua, él tiene una historia totalmente
desarrollada en la tierra de Israel. Su nombre es un nombre judío. El nombre del Mesías es un nombre judío. No importa si en las naciones le cambian el nombre, el asunto es que en los rollos son como las escrituras, es como decir hoy el registro civil. O sea, su verdadero nombre es allá donde se registró, ahí le pusieron un nombre y ahí hay un nombre registrado. Y a usted no le vale su apodo, tiene que ser el nombre. Entonces, esto que parece tan sencillo, pero esto es lo que vemos ahí en la Betzorá. Y Yeshua, él es un judío, nace en una ciudad judía, nace de una madre judía practicante de la Torá, en una familia judía, en la tierra de Israel, de una de las tribus de Israel. Para nosotros ya no cuestionamos esto, nosotros ya, bendito nuestro Padre, logramos entender esta parte. Sin embargo, hoy se está levantando otra historia en medio del pueblo árabe, en medio de los palestinos, diciendo que Yeshua es el libertador de los oprimidos y que él mismo nació en un pueblo de opresores, en una ciudad de opresores, y que es necesario cambiar la historia. Roma tiene su propia historia. Roma ha creado una historia paralela que ha sido muy engañosa, pero bendito nuestro Padre que aunque se armó un gran complot contra nuestra fe, aún ahí pudimos ver la verdad. Y ahora resulta que de parte del pueblo árabe, ellos también quieren cambiar la historia. Y esto hace parte de este programa del antisemitismo que se está levantando en este tiempo. Tal vez usted ya ha escuchado, yo hace varios años he escuchado, que el Mesías era un palestino. En muchos lugares de las redes sociales ahora están diciendo, sí, pero es que él no es un judío, él es un palestino. Es que él nació en la tierra de Palestina. Qué cosa tan tremenda eso, porque en la mayoría de el cristianismo se habla así también. Las tierras de Palestina, como las tierras K2 de Palestina. No se dan cuenta que ese fue un nombre que Roma le cambió a la tierra de Israel para borrar de la memoria y borrar de la historia y borrar de los mapas la tierra de Israel. Roma le puso Palestina y de ahí se están prendiendo muchos para decir que el Mesías, no, él no es un judío, es un palestino. Él vino, pero para liberar a Palestina de la opresión. Es tremenda esta historia ahora desde el otro lado, en este tiempo de antisemitismo. Y ellos dicen, Yeshua, bueno, el Mesías es un palestino. Y Yeshua, él era un luchador por la libertad palestina. Encabezó, dicen ellos, una revuelta, encabezó una rebelión armada contra, adivinen quién. Es que el Mesías es un palestino, él era un luchador por la libertad palestino y él vino y encabezó una rebelión armada contra los judíos israelíes. O sea, esa es la historia que hoy se ventila en el nuevo programa del antisemitismo hacia adentro del pueblo árabe y hacia adentro del pueblo palestino. Y uno encuentra ya muchos artículos nuevos, muchos artículos de esta última década. Estaba leyendo un artículo que se publicó el 25 de diciembre del 2018, un artículo que salió en Al Jazeera News, es un periódico árabe, es de la prensa árabe, y ahí aparece un título donde dice, recuerden, Cristo era un refugiado palestino, así aparece el título
en el 25 de diciembre del 2018 en Al Jazeera News. Si quieren buscarlo, ahí está el dato. Y ahí hay un título grande que dicen, claro, está en árabe, pero dice, recuerden, Cristo era un refugiado palestino. Así aparece registrado. Roma dice que era católico. El cristianismo dicen que Cristo es, como ellos dicen, es un cristiano. Pero resulta que en este programa antisemita ahora dicen que no, él no es católico, él no es judío, él es un palestino. Un profesor de estudios iraníes de la Universidad de Columbia, él reconoce que Yeshua era judío. No, Yeshua no era ni como dice Roma, ni como estaba diciendo ahora el pueblo árabe. Yeshua no era un palestino. Él dice Yeshua era un judío. Pero era un niño judío palestino, refugiado, que creció hasta convertirse en una destacada figura revolucionaria. O sea, lo presentan de esa manera. Y en medio de un artículo destinado a reconciliar a musulmanes y católicos, él dice, los días oscuros del sionismo, o sea, de Israel, ellos a Israel le hablan así, hablan de sionismo. Y dice los días oscuros del sionismo que hacía afirmaciones falsas, tanto sobre el judaísmo como sobre Palestina, felizmente han terminado. Las mentiras de una banda de colonizadores europeos que intentaban privar a los judíos de su fe ancestral y a los palestinos de su patria ancestral, finalmente sufrieron una aplastante derrota cuando judíos y palestinos, y los judíos como palestinos, se unieron para hacer reivindicaciones posicionistas sobre sus territorios ancestrales de fe y patria. Ustedes saben que se está luchando hoy día con respecto a la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, especialmente contra Israel. Hablan de paz y dicen la única manera de traer una paz permanente a la región es que hayan dos estados, un estado palestino y un estado judío. Eso no es tan sencillo. O sea, eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque ellos ya están cambiando la historia y poco a poco van a cambiar la historia. No solamente ya están reconociendo y predicando y anunciando desde sus mismas mezquitas, en sus periódicos, es que el Mesías es un palestino. Quieren una tierra y luego convencer a todo el mundo de que el Mesías es un palestino y luego sacar a Israel del mapa, luego sacar al pueblo judío del mapa. O sea, es la misma estrategia, pero ahora desde el punto de vista espiritual. Y esto, mis hermanos, ya se está hablando. Recuerden que el anti-Mashiach creará una nueva religión. Todo esto es parte de la nueva religión. Todo esto es parte de un engaño nuevo. El enemigo sabe que el engaño de Roma no le funcionó, porque muchos incluso en Roma se están despertando para ver la realidad. Mucho pueblo del cristianismo se está despertando para ver la realidad. Entonces, en la nueva religión lo que quiere es cambiar ahora la historia. Y esto para uno dice, esto es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Claro, para los que conocemos, para los que tenemos fundamentos en la palabra del Eterno, fácilmente distinguimos cualquier barbaridad que se inventen. Pero para el que no conoce, fácilmente es engañado. Cuando nosotros vemos estos párrafos donde ellos están cambiando la historia ahora a Palestina, y por eso el afán de que hayan dos estados, pero ellos ya tienen preparado una historia,
un sacerdote católico, ahora un sacerdote católico de Nueva York. Esto se habla en Medio Oriente. En Nueva York hay un sacerdote que se llama Edward Beck. Esto salió en una entrevista en CNN. Y mira lo que dice este sacerdote. Lo que me llama la atención es que la historia de la Navidad trata sobre un judío palestino. O sea, van a cambiar esa parte de la historia también. Es un cura católico. Y él está diciendo, lo que me llama la atención es que la historia de la Navidad trata sobre un judío palestino. Bueno, nosotros sabemos que Yeshua no nació en Navidad y a nosotros ni nos va ni nos viene eso, pero como es que también tenemos que llevar la verdad para gente que no conoce. ¿Con qué frecuencia están apareciendo estas cosas ahora? Yeshua, un judío palestino. Yeshua nació en Palestina, según lo que están comentando ahora ellos. Sí, claro, Jesús era un palestino y él fue un revolucionario porque vino a hacerle guerra a Israel a fin de liberar al pueblo palestino de la opresión de Israel. Eso es lo que están diciendo. Pero esto cada día está apareciendo con más frecuencia, ese término judío palestino. El Mesías, un judío palestino, nacido mientras su país, o sea, mientras Palestina estaba ocupado por judíos. Mire cómo cambia la historia. Dicen, ni siquiera pueden encontrar lugar, o sea, estaba tan ocupado por judíos, como él era un niño palestino, según la historia que estaban creando, como era un niño palestino, no pudieron encontrar un lugar donde su madre diera luz. Él era un palestino y no le dieron ni siquiera un lugar para él nacer porque era terrible la ocupación de Israel. Ellos están acomodando la historia de lo que está pasando hoy a su acomodo, a su antojo. Dicen son personas sin hogar. Ellos eran personas sin hogar, como pretende hoy esta guerra. Si esa tierra es de Israel, esa es la tierra de Israel, es la tierra ancestral de Israel desde hace 4000 años, cuando nuestro padre la dio a nuestro padre Abraham. Pero es de esta manera que han lavado el cerebro de los árabes, es de esta manera que han lavado el cerebro de los palestinos, y es por eso este rechazo que hay hacia el pueblo yehudí. Ellos llaman que es el pueblo ocupante, que ellos son los ocupantes, y uno ve mucha prensa hoy día hablando ya de eso. No, es que los verdaderos judíos son palestinos. Es que los verdaderos judíos no son los judíos, sino los palestinos. Mis hermanos, esta historia va a ser complicada porque va a engañar a mucha gente. Esto es parte del programa antisemita que hay para este tiempo. Hablando allá del nacimiento del Mesías, ellos dicen, como el pueblo de Israel no quería a los palestinos, entonces ni siquiera le dieron un lugar donde naciera el Mesías. Al final tuvo que huir a Egipto como refugiado. Nada menos que a Egipto. Esto, mis hermanos, parece que fuera una historia reciente, pero es la manera como están aprovechando la situación presente para cambiar la historia. Esto no es simplemente una cuestión de inexactitud histórica. Hay una historia y la historia tiene una verdad. Pero todos estos comentarios antisemitas con relación a Yeshua es totalmente inexacto.
ya que la tierra en la que nació nuestro Salvador no llegó a ser conocida como Palestina hasta más de un siglo después de la muerte y resurrección de Yeshua. Eso fue Roma la culpable. Roma fue la culpable de este cambio cuando le cambió el nombre a la tierra de Israel por la tierra de Palestina. Pero a lo largo de la historia, como vimos en programas anteriores, se le ha ido cambiando de nombre, pero es la tierra de Israel según la palabra de nuestro Padre, según la palabra eterna de nuestro Creador. Mucho tiempo después del nacimiento y muerte de nuestro Salvador, es que se conoció como Palestina. Si hay mapas antiguos, la historia tiene registrados mapas de esa zona del mundo y se ve claramente que esa era la tierra de Canaán, la tierra que fue conquistada, la buena tierra, la tierra que se le dio a Israel, la tierra en la cual se asentó Israel. Pueden decir muchas cosas, porque hay incluso muchos que dicen, no, la tierra de Israel estaba en Alemania, otros dicen, no, la tierra de Israel estaba en Estados Unidos. Para este tiempo va a ser difícil porque a la gente la pueden engañar con toda la historia de antisemitismo. El antisemitismo quiere ir más allá de lo que usted cree. No es solamente el odio por matar al pueblo yehudí, no, la meta es confundir la fe de la gente. Y aquí es donde Yeshua habló claramente. En aquel tiempo, aún los escogidos terminarán engañados. Estamos hablando de la separación que están haciendo hoy de el judío Yeshua, separándolo del pueblo judío, el cual es su pueblo, separándolo, abriéndolo de su antigua patria judía. O sea, al final lo que quieren es separar. No solamente quieren la tierra, no solamente quieren sacar al pueblo yehudí, sino que también ahora se han metido con el Salvador y quieren apartarlo de la fe judía. Aquí vemos declaraciones políticas al comparar a los ocupantes romanos de Judea en el primer siglo con el pueblo de Israel hoy. O sea, ¿quiénes eran los que estaban ocupando? El pueblo de Israel estaba en su tierra, casa de Yehudá estaba en su tierra en el tiempo del Mashiach. Los que habían ocupado, la nación extranjera que ocupaba en ese tiempo a las tierras de Judea, las tierras de Israel, era el pueblo romano. Ahí ni siquiera habían palestinos, era el pueblo romano el que estaba ocupando. Y uno ve líderes del pueblo romano a los cuales el pueblo judío tenía que darles cuenta. Habían césares romanos ahí dentro del pueblo, habían ejércitos romanos. Uno ve a los romanos por todo lado ahí en los tiempos del Mesías, no palestinos. Pero hoy se quiere cambiar la historia. Allá en el primer siglo, los ocupantes romanos de Judea entonces quieren cambiar la historia diciendo, no, aquí siempre estuvo Palestina y siempre esta tierra fue de los palestinos y el pueblo de Israel que hoy está aquí es la nación extranjera y la nación ocupante. Entonces, cuando se forma una cultura desde el comienzo, cuando desde niños se les enseña todo esto, mis hermanos van a crecer con todo este engaño y por eso odian al Yehudí, porque dicen ellos son ocupantes, ellos no pertenecen a esta tierra. Nosotros los palestinos, que tampoco son palestinos, sino que son o egipcios o árabes de cualquier nación, menos palestinos. Mis hermanos, esto causa confusión. Entonces la guerra antisemita, mis hermanos, abarca todas las áreas, abarca muchas áreas. Están hablando de que el pueblo de Israel son los ocupantes
que ellos son los ocupantes de Cisjordania, que ellos son los ocupantes de la Franja de Gaza y que eso pertenece al pueblo palestino y que eso no pertenece a Israel y que hay que sacar a Israel porque ellos son los ocupantes. El único libro del Creador que es la Escritura, el Tanaj, el Brit Hadashah, mis hermanos, hay un testimonio claro, incluso desde Jueces 14, donde el Eterno habla de que esa zona, incluso Gaza, eso fue dado para casa de Judá. Y que los territorios de Israel van desde el río de Egipto hasta arriba, a el río Éufrates, y también de mar a mar. O sea, es un territorio inmenso. El enemigo ha ocupado a través de sus naciones árabes todo ese territorio y ahora quieren convencer al mundo a través de la prensa falsa de que el pueblo yehudí es el pueblo ocupante y que tiene que salir de ahí, de esa zona. Dicen que los romanos alguna vez fueron los ocupantes, pero que no, ahora los israelíes son los ocupantes. Que el pueblo de Israel son opresores que no tienen derecho a estar en esa tierra. O sea, lo que produce las guerras es un odio, es una mala información, es una desinformación que requiere mucha oración para que las personas descubran la verdad. Por eso mucho árabe está diciendo, no, yo quiero estudiar más la historia de Israel para conocer de verdad cómo es esta historia. Y muchos imanes, no todos, pero algunos imanes están hablando, no, sí, leyendo la escritura, que saben que son las escrituras verdaderas. Bueno, pues ahí dice que esa tierra es de Israel. Pero como está en contra de todo el movimiento antisemita, pues es poco conocido. Y si ellos publican eso en sus redes, pues les van a borrar y les van a bloquear, porque el programa que se está montando, el programa de antisemitismo, es el programa del anti-Mashiach. Es un programa de engaño para poder crear una nueva religión. Y por eso utilizar palabras como palestinos, ocupar palabras como ocupantes. Mis hermanos, eso tiene como su hechizo, tiene como su magia. Si ustedes entienden esto, ¿cómo no pueden trastornar la mente de una persona? O sea, son cosas para trastornar la mente, para trastornar el corazón. Cuando nosotros hacemos un pequeño análisis de nuestra vida pasada hasta donde estamos ahorita, nosotros también decimos, ¿cómo es que estuvimos hechizados tanto tiempo y no vimos esta verdad? Los que permanecieron mucho más tiempo en el catolicismo, en el cristianismo, ¿cómo no se pudo ver esto? Estábamos hechizados. Y Shaul habla eso en el libro de Gálatas. Él utiliza justamente la palabra hechizados en Gálatas, porque el enemigo hechiza a la gente. Y eso es lo que está haciendo con esta nueva religión. Estas palabras, cuando uno las oye, la palabra palestino, la palabra ocupación, los están utilizando con mucha estrategia. En el 2020, en diciembre del 2020, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad, mire lo que comentó. El primer ministro de la Autoridad Palestina hace un comentario y dice, el cumpleaños de nuestro Señor Jesús, o sea, de el palestino Jesús, la paz sea con él, el primer luchador palestino desinteresado
de quien aprendimos el martirio y que pagó con su vida su misión, cae al mismo tiempo que el aniversario del comienzo de la Revolución Palestina, que es el aniversario del lanzamiento de la Fatah, que se remonta a su primer ataque terrorista contra Israel, por el cual miles de mártires pagaron con sus vidas para que nosotros pudiéramos vivir y permanecer, y para que nuestros hijos pudieran soñar con un futuro mejor. Mis hermanos, no estamos exagerando el antisemitismo hacia dónde se está dirigiendo. Hoy día es muy peligroso, le digo de esta manera, debido al antisemitismo y debido a que se quiere cambiar la historia. Es peligroso, es difícil decir que Yeshua era un judío de Judea. Y Yeshua, él es un judío de Judea, él no es un judío palestino. Yeshua es un judío 100%, con un nombre judío, nacido en una ciudad judía, con una madre judía, con un nombre judío, de la tribu de Judá, de la realeza de David. Pero decir esto que es la verdad, mis hermanos, a muchos les cuesta. Y Yeshua nació en Betlehem, en la ciudad de David. Sus seguidores le llamaron rabí, y no le llamaron imán, no le llamaron con ningún título árabe o palestino, rabí. No le dijeron reverendo, no le dijeron pastor, no le dijeron papa o no le dijeron imán como usan en el Islam. A Yeshua le llamaron rabí, 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 y él mismo dijo, no, a nadie le van a llamar rabí porque uno es vuestro rabí. ¿Recuerdan lo que significa rabí? Rabí es un acróstico que significa Roe Bene Israel, el pastor de los hijos de Israel, no el pastor de los palestinos, o no el pastor de los musulmanes, no, rabí. Rabí es un título que identifica su judeidad, que él es el Roe Bene Israel, el buen pastor de los hijos de Israel. Él es el que pastorea nuestras vidas desde adentro, por lo que él resucitó y nos dio su Ruach. Él pastorea nuestras almas, sana nuestras almas, alienta nuestras almas desde adentro. Esa es la verdad que presentan las Escrituras. Roma dice, no, él no es un judío, él es un cristiano, él es un católico. Los cristianos también dicen, sí, él es un cristiano que se reunía los domingos en la iglesia. Nada de eso. Ahora se está inventando en estos programas antisemitas otra nueva historia, que quieren cambiar esta historia, que es la verdadera historia. Cuando hablamos de esto, Yeshua, como él dijo, yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dice, yo fui enviado solamente a los palestinos, ¿no? O a los árabes. Bueno, si se arrepienten, él recibe a todo aquel que se arrepienta, y Yeshua abrió ese camino. Pero él dijo, yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este último tiempo nosotros vemos cómo el Eterno ha restaurado a la nación de Israel. Los países árabes siempre han estado ahí. Israel, mucho tiempo, por el pecado que cometimos contra el Creador, sabemos que fuimos exiliados. 2000 años de exilio, pero vemos la palabra llena de profecías con relación a la reunificación al final de los tiempos de Israel. Estamos viendo todo esto que está aconteciendo justamente ahora en toda la tierra. El Estado moderno de Israel, con todos los principios del judaísmo que se han establecido, tiene que seguir avanzando. O sea, la restauración tiene que ser completa.
tiene que recuperarse de verdad la práctica de la Torá, tal como dice la Torá. O sea, no tenía por qué haber idolatría, religiones raras ahí en la tierra de Israel. Israel es una tierra del Eterno y es una tierra donde debía haber un testimonio claro de la Torá y debía haber un testimonio claro de Yeshua como el rey de los judíos, como el rey de Israel. Sin embargo, vemos que todavía se está avanzando en este programa también de redención. Mucho pueblo yehudí se está acercando al Mashiach. Él está avanzando. Hay movimientos que están trabajando fuertemente en la restauración dentro de Israel. Esto se está llevando a cabo, pero también hay una guerra ahí en el Medio Oriente en este ámbito espiritual. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que sabemos que el Eterno no está de acuerdo. Toda esta tierra, todas las naciones de la tierra, incluso Israel, y primeramente Israel, fueron creadas por nuestro Padre para que se estableciera la monarquía, una teocracia, o sea, un gobierno totalmente centrado en la voluntad del Eterno, cuyo centro sería Israel, especialmente Jerusalén, y luego de ahí extender este reino teocrático a todo el mundo. O sea, nuestro Padre creó los cielos y la tierra y creó a Adán a su imagen y semejanza para que en esta tierra se establezca su reino. Y por eso cuando Yeshua nos dice que debemos orar con sentido el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, porque toda esta tierra es para el reino de nuestro Padre. Entonces hay una lucha espiritual impidiendo que nuestro Padre establezca su reino. Y por eso todo aquello que no se alinee a la voluntad del Eterno y al reino del Eterno tiene que ser destruido. Y hay una lucha del enemigo ahora por cambiar la historia para confundir el mayor número de personas a través de este programa de antisemitismo, que es más que una oposición al pueblo yehudí. Esto va mucho más allá porque es sencillamente un programa que tiene el enemigo para impedir que se establezca la monarquía del Creador en esta tierra. Nuestro Padre, Él siente dolor por todos los oprimidos. Él es la salvación de los oprimidos, pero también los oprimidos tienen que hacer teshuvá, tienen que arrepentirse, tienen que volver su corazón al Creador. Él mismo dice, porque yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelvan en sus malos caminos, se arrepientan. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve a nuestro Salvador, recibe perdón, recibe restauración, recibe una nueva vida, esperanza no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Y nuestro Padre está preocupado también por esto. Y uno dice, mira dónde ha metido la mano el enemigo. Ya quieren pintar a Yeshua hoy día como un revolucionario palestino. Quieren presentarlo. Ahora es una nueva faceta. Hace unos 5 años escribimos el artículo sobre el judío que tú no conoces. Yeshua, el judío que tú no conoces. Ahora ya están cambiando la historia. Ah, no, él es un palestino y es un terrorista palestino. Eso es lo que están diciendo hoy día. Y uno dice, ¿hasta dónde el enemigo se atreve a confundir a la gente? Y odian escuchar, no, él no es un palestino, él es un judío. Entonces, ese odio va a ir mucho más allá de, es cuestión solamente de palabras, no. Esto es un plan estratégico del enemigo en estos días. Ellos están hablando de él como un refugiado palestino nacido en un territorio ocupado, diciendo que esa tierra le pertenece a los palestinos y que Israel ocupó esa tierra y que él es un niño palestino que nació en su tierra, pero como estaba ocupada, entonces no se le dio lugar donde nacer.
lo comparan con un mártir de la yihad islámica, o sea, de los extremistas que mueren diciendo que aquel que muere en esta vida, entonces, después de que muere en el paraíso, Mahoma le tiene preparadas 7 mujeres para que goce de la vida. Pero tiene que, para que disfrute de esa vida futura, tiene que morir como un mártir. Entonces por eso se ponen bombas y se explotan ellos mismos y no les importa dar la vida porque están engañados con esta gran mentira de que disfrutarán de un paraíso después de la muerte. Esto de después de la muerte, eso es muy fuerte en la religión islámica, pero todo es un engaño, todo es una mentira. Se van a encontrar con una tremenda sorpresa después de la muerte, porque el enemigo los ha engañado. Y eso es lo que están presentando con relación a Yeshua. Es lo más insidioso y lo más engañoso que podemos estar escuchando en nuestros días, en estas guerras de antisemitismo que estamos viviendo hoy, que lo estamos viviendo. Esto se está dando por detrás, es lo que se enseña allá en las escuelas, se enseña allá en las mezquitas, enseñan los imanes, es lo que están torciendo esta historia. Hay muchas cosas engañosas hoy día que corren. Nosotros sabemos el engaño ahora de Roma, el engaño del cristianismo, todas estas doctrinas del reemplazo son engañosas, muy engañosas, aunque son parecidas, son engañosas. Shaul mismo, él hablaba en 2 Corintios 11 diciendo, si alguno viene a ustedes y les presenta otro Yeshua diferente al que nosotros les hemos presentado, el tal sea anatema. Si vienen a ustedes y les presentan otro Yeshua diferente al que nosotros les hemos presentado, el tal sea anatema. El tal sea maldito, dijo Shaul. Es una maldición cambiarle la historia a Yeshua. Es una maldición cambiarle su nombre, su misión, su propósito para con la humanidad. Hay un artículo reciente también de Victoria Emily Jones. Esto apareció en Christianity. A ver, esto aparece en Christianity Today. O sea, Cristianismo Hoy. Y mire lo que dice ese artículo en revistas que circulan hoy, revistas importantísimas. Y dice, Jesús nació en Asia. Era asiático. Sin embargo, el predominio del arte cristiano que lo muestra en Europa significa que está profundamente arraigado en la imaginación de la gente como occidental. Mis hermanos, es por muchos lados esta estrategia de las teologías del reemplazo. Entonces, para este tiempo van a aumentar a fin de que el mundo sea confundido. O sea, el antisemitismo no es solamente una guerra contra el pueblo yehudí, es una guerra contra la fe, es una persecución contra la verdad. ¿Qué quiere decir exactamente esta escritora? Señalando que el Mesías nació en un pesebre asiático, en un Belén asiático, dice. Cuando escribimos el artículo sobre Yeshua, el judío que tú no conoces, ahí les contábamos la historia, que muchos se rieron de la historia, pero fue verdadera. Fue la historia que ocurrió en la iglesia de la Natividad
en Belén. En Belén hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Natividad. Es una iglesia romana, católica romana, como todas las iglesias romanas llenas de ídolos, pero hicieron un concurso y en este concurso invitaron a los creyentes católicos de todo el mundo para que cada creyente trajera su Jesús o su Cristo de las naciones para decorar la iglesia de la Natividad. Y cuando se llevó a cabo ya traer a todos estos falsos cristos de en medio de las naciones, ahí aparecieron una infinidad de cristos raros, el Cristo asiático, el Cristo japonés, el Cristo hindú, el Cristo africano, todo tipo de imágenes, todo tipo de falsificaciones, todo tipo de engaños, y así decoraron esto. Bueno, ahora están trabajando por el lado del engaño aquí para dentro de los países árabes. ¿Por qué los hindúes? ¿Por qué los árabes? Porque son religiones fuertísimas. Claro, no comparten la historia de Roma, pero de todas maneras quieren confundir a su población con el Mesías, cambiándole la identidad. Uno dice, es que esa es la vieja estrategia del enemigo. Claro, esa es la vieja estrategia que tiene el enemigo. Por eso nosotros debemos afirmarnos en lo que nuestro Padre nos ha revelado a través de sus escrituras. Algunos pueden tal vez pensar, oponerse, objetar con relación a estas cosas que para nosotros parece que no fueran importantes, pero esto tiene una estrategia. Sabemos claramente que nuestro Mesías, el Salvador de la humanidad, nace de una familia judía en Belén, en la tierra de Judá, en el siglo I. Esa es la verdad, pero hoy la gente se está oponiendo abiertamente a esto y comienzan a surgir una infinidad de historias por fuera de la verdadera historia, alrededor de la verdadera historia. Y esto, no crean mis hermanos, pero eso socava la verdad histórica, cambia la verdad histórica y confunde a la gente que no está clara con relación a estos asuntos. Y por eso es que aparecen tantos engaños. Entre el siglo III y el siglo VI, que fue el periodo, estos 3 siglos, que fue el periodo en que Roma pasa de un estado político a un estado religioso. Agrega a su estado político la religión y convierte y crea la religión católica. La palabra católico significa universal, o sea, es un ecumenismo. Lo que pretendía Roma era reunir a todas las religiones del mundo bajo su dirección, bajo la dirección de Roma. Y en ese tiempo se llevó a cabo algo que se llama el Santoral Católico. El Santoral Católico era la reunión de todos los supuestos santos, o sea, los ídolos de las naciones, y traerlos hacia adentro de Roma. Entonces Roma se llenó de ídolos, trajo ídolos de todas las naciones, de cada religión, de cada cultura, de cada pueblo que tenía su propia adoración, su propia religión. Roma los buscó y Roma trajo sus ídolos y creó una religión ecuménica. Eso era Roma. Roma es aún una religión ecuménica, o sea, es la reunión de muchas religiones dentro de Roma. Sabemos que el hombre ha sido idólatra por naturaleza, o sea, por la naturaleza caída, después de la desobediencia al Creador. Y como dice Shaul en el libro de Romanos 1, que el hombre desde el comienzo adoró a las criaturas antes que al Creador. Y creó dioses para todos: el Dios de la lluvia, el Dios del amor, el Dios de la agricultura, el Dios de la ganadería,
el Dios. Para todos se inventaron dioses de diferentes tipos. Y lo que hizo Roma fue recoger todos los ídolos y traerlos hacia adentro de Roma, para que hubiese una sola religión, de tal manera que la gente de cualquier religión encontrara sus ídolos dentro de Roma. Entonces él no tenía que buscar a otra fuente. No, Roma es la religión católica, es la religión universal, es la religión para todos. Eso pasó entre el siglo III y el siglo VI. Pero también lo que hizo fue, bueno, entonces traigamos al Mesías judío también hacia adentro de Roma, pero vamos a cambiarle el nombre, vamos a cambiarle la historia, vamos a cambiarle la biografía, vamos a cambiarle la meta de su propósito. Y ahí aparece lo que es el santoral católico. Eso es un misterio oculto feísimo. Cuando se adentra uno al estudio de el ecumenismo de dentro de Roma, porque trajeron satanismo, brujería, hechicería, idolatría, todo a fin de hacer una sola religión para la humanidad. Esto, aunque parezca que es algo superficial, esto es muy oscuro, esto es algo del enemigo. Cambiar una historia que para nosotros hoy día es fácil entenderla, pero el enemigo está interesado ahora en confundir la historia, en llevar lejos a los hombres de el Mashiach. Uno dice, ¿por qué es que tienen que meterse con el Mesías? ¿Por qué Roma tuvo que meterse con el Mesías? ¿Por qué las religiones tienen que meterse con el Mesías? ¿Por qué ahora, en esta lucha entre palestinos, árabes, ¿por qué comienzan a ventilar el asunto del Mashiach? Porque es el ministerio del anti-Mashiach. O sea, de confundir, de apartar a los hombres del verdadero Mesías y convertirlos en enemigos del Mesías. Al presentar a nuestro Mesías, al Mesías judío, y tomarlo y ahora presentarlo en diferentes maneras, o como japonés, o como un indonesio, como un indio, como un palestino, como cualquier cosa de esos. Uno ve que ahí hay un gran secreto y una gran bendición permanecer nosotros fieles a la esencia de esta emuná. Nuestro Elohim está con nosotros y en esta guerra Él quiere que nos preparemos aún mucho más, porque esto va a empeorar y el engaño va a venir y el engaño va a ser fuerte, pero debemos seguir las pisadas de lo que el enemigo está haciendo a fin de no caer en las trampas que él está preparando. A lo largo de estos años vemos cómo el Eterno ha avanzado en que la gente se dé cuenta de que hay un Salvador. El camino es fácil, el camino debería ser fácil, sencillamente traer a toda la humanidad al Mesías judío, a Yeshua, a que vean que Él es el verdadero Salvador, que Él nació conforme a las profecías dadas por los profetas de Israel, en la tierra que el Eterno dijo que Él nacería, cumpliendo Yeshua mismo más de 300 profecías que había en el Tanaj. Nace de una familia judía, se le pone un nombre judío, está el registro genealógico de su nacimiento como un judío, realiza su ministerio dentro del pueblo yehudí, un maravilloso ministerio durante esos 3 años y algo más. Luego muere ahí en la misma tierra, resucita y luego regresará. Uno dice, bueno, a la misma tierra, esto es lo importante, es lo central, pero ahora el enemigo está inventando todas estas historias para que la gente odie esta verdad y la gente huya de esta verdad. Y por eso está inventando dentro de este antisemitismo todas estas historias. Todo esto para nosotros es bastante comprensible,
ya que personas de todas las naciones aceptan a Yeshua. O sea, no solamente nosotros, mire cuántos estamos aquí, de muchas naciones. ¿Cómo ha hecho el Ruach del Eterno para darnos la misma información? Si es que estamos lejos los unos de los otros, no nos conocemos, pero el Eterno ha ido trabajando, nos ha hecho comprender, nos ha hecho aceptar a Yeshua como uno de nosotros, como un Yehudí. Él no es colombiano, ni ecuatoriano, ni nicaragüense, ni chileno, no, él es judío. No es como la gente dice, a ver, imagínese. En una ocasión visitando personas, llevándole la palabra, una señora dijo, pero yo también tengo aquí al Mesías. ¿Usted tiene al Mesías? Sí, yo tengo aquí al Mesías. Venga y entre acá. Y nos entró al patio y nos mostró un ídolo que tenía ahí. Hoy hay más de 2000 imágenes diferentes del Mesías. Un mercado impresionante, todos diferentes. Unos dicen que es negro, otros que él es blanco, otros que él es arco, otros que él es mechudo, otros que él es negro, que él es flaco, que él es gordo. Mis hermanos, él es un judío sencillamente. Él es un yehudí. Pero todo esto que ha hecho el enemigo a través de sus religiones es para confundir, para trastornar la mente de las personas. Y al fin la gente dice, yo ya no sé en quién creer. Es sencillo, para eso tenemos nosotros la palabra. Y como un testimonio es que en muchas naciones nosotros hemos creído y tenemos la misma emuná. No es lo que el enemigo quiere hacer ahora. No está satisfecho con que la gente esté confundida, diciendo que el Mesías es un europeo blanco o negro o de otras razas, o incluso están diciendo, no, es un extraterrestre o es de por allá, de más abajo de la tierra. Bueno, una cantidad de cosas, mis hermanos, en esta guerra de antisemitismo que estamos viendo que se está llevando a cabo justamente en nuestros días. Pues él no es ni asiático, ni europeo, ni romano, ni cristiano. Él es un yehudí. Nacido de una familia judía, no en una tierra ocupada, nace en la tierra de Judea, que estaba ocupada en ese tiempo por los romanos. Y esto, mis hermanos, es en lo que nosotros debemos permanecer, es en esta verdad. Amado Padre, que tu rúa de sabiduría, que tu rúa de revelación, Padre, venga sobre nosotros. Tú has dicho que tu rúa, Padre, nos conduciría a toda verdad. Y te agradecemos, Padre, porque en estos tiempos tú nos has guiado a toda verdad. Nos has hecho conocer toda verdad. Nos estás revelando toda verdad. Y también todas las artimañas que el enemigo, Padre, prepara para confundir al mundo. Que sea tu preciosa sangre, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Que seas tú teniendo, Padre, rajem de nosotros, manteniéndonos en la verdad, luchando, como tú dices, por esta verdad, dada, Padre, a tu pueblo, luchando juntos, Padre, por tu pueblo, y que cada día podamos conocer, Padre, todas las estrategias del antisemitismo que se están preparando, Padre, para el engaño final a muchas personas. Que tú guardes a tus escogidos, porque tú dices que aún los escogidos serán engañados en el fin del tiempo. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por revelarnos tu identidad, tu nombre, por estar con nosotros, por haber muerto por nosotros. Que tu verdad, Yeshua, sea revelada, sea manifestada, sea entendida, Padre, por muchos, por todos aquellos que han sido llamados, Padre, a la salvación.
Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.